Vamos a hacer un breve resumen de lo que son las medidas estadísticas de las que hemos hablado y de las que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, las primeras medidas estadísticas que nosotros vimos se llamaban medidas de tendencia central. ¿Ok? Entonces, básicamente habíamos dicho que las medidas de tendencia central, pues indicaban básicamente los valores a los que tienden a agruparse, a los que tienden a agruparse los resultados de una muestra. De una muestra. Entonces, a ver si somos un poquito más precisos y para que ustedes entiendan. Supongamos que nosotros estamos haciendo un estudio estadístico, ¿cierto? Sobre la estatura de los estudiantes de grado noveno. Y entonces aquí voy a ilustrar los resultados. Eso significa que cojo al primer estudiante de la lista. ¿Quién es el primer estudiante de la lista? Camilo. Camilo Abella. Y resulta que tomamos la medida del primer estudiante, del señor Camilo Abella. Y me dice que la estatura del señor es de 1,65. Entonces vengo por aquí y retomo el resultado de 1,65. Después tomo la medida, la estatura del segundo estudiante. ¿Cuál fue o cuál será el segundo estudiante? Alejito Báez es el segundo. Creo que es Miguel. No, es Miguel. Es Miguel. Y resulta que tomo la estatura del segundo estudiante y me da, esto fue el 1,65, ¿cierto? Y la estatura del segundo estudiante me da 1,60. Entonces, esta es la estatura del segundo estudiante. Y así vamos tomando las estaturas de los distintos estudiantes. Voy a colocar algunos puntos que simbolizan esos resultados. Entonces, por ejemplo, el tercer estudiante me resultó bastante alto. Y entonces está la medida de él, la altura de él estará por aquí en 1,80. Alejito Báez mide 1,80. Después empiezo a tomar las medidas de los demás estudiantes y empiezo a registrarlas. Entonces, el cuarto estará a esta altura, el quinto estará por aquí, el sexto estará por aquí, el séptimo por aquí, el octavo por acá, el noveno por aquí, el décimo por acá, el undécimo por aquí y así sucesivamente. ¿Listo? Y obtengo estos resultados. ¿Vale? Entonces, las medidas de tendencia central me van a decir hacia dónde tienden a agruparse los resultados, ¿cierto? Eso significa que puedo considerar que los resultados tienden hacia esta mitad. ¿Ok? Así que las diferentes medidas de tendencia central me informarían hacia dónde se están tendiendo a agrupar. ¿Ok? Esto sería una medida de tendencia central. Ahora, ¿qué medidas de tendencia central nosotros vimos? Pues vimos lo que era la moda, vimos la media y vimos el promedio ponderado. Ahora vamos a hablar es de medidas de dispersión. Voy a escribir eso más bien aquí con un texto porque parece que escribo un poco raro a veces. Medidas de dispersión. ¿Ok? Entonces, ¿de qué habla las medidas de dispersión? Ellas hablan básicamente de la separación de los datos. Entonces, ahora ya no estamos tratando de encontrar
hacia dónde se centran, sino por el contrario, estamos tratando de hablar de la separación de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro dato, digamos que si nuestros datos se centraban en esto, ahora estamos hablando de estos valores extremos, de qué tanto se están separando los datos. ¿Está claro? Esas son las medidas ahora de dispersión. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Las medidas de dispersión básicamente son dos. Vamos a tener o vamos a estudiar dos. No es que solamente hayan dos. Hay más medidas de dispersión, pero nosotros vamos a estudiar dos. La primera medida es el rango. ¿Ok? Vamos a estudiar el rango, cómo se calcula el rango, qué consideraciones debemos tener para el rango, ¿sí? Comparaciones del rango, ¿sí? Entonces vamos a hablar varias cosas del rango. Y la otra medida de dispersión que vamos a estudiar es la desviación estándar. Desviación estándar. Esas son las dos medidas de dispersión que vamos a trabajar. ¿Listo? Igual con la desviación estándar vamos a ver cómo se calcula la desviación estándar, que si está con datos agrupados, que si está con datos no agrupados, qué información me da una desviación estándar, ¿sí? La comparación de dos desviaciones. Entonces, todo esto vamos a manejarlo con cada una de esas dos medidas. ¿Listo? Ese es el primer tema que nosotros vamos a trabajar durante este periodo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay pregunta. Bien. Entonces vamos a empezar con nuestra primer medida. ¿Qué es? Dijimos el rango. Rango. Uy. Rango. Ahora alarguemos esto por acá. El rango es una medida de elasticidad. ¿Está claro? Es una medida de elasticidad. Por lo tanto, lo que me está diciendo, lo que es elástico, ¿qué consideramos algo elástico? Algo que se estira, ¿cierto? Entonces, eso es precisamente el rango, ¿sí? Es una medida que me dice qué tanto se están estirando los resultados, ¿vale? Su cálculo es muy simple. Nosotros el rango lo vamos a representar con la letra R y sencillamente lo calculamos como el límite superior de los datos menos el límite inferior de los datos. Muy simple. Límite superior de los datos menos límite inferior de los datos. Ya sabemos que el límite superior corresponde al dato más grande que hemos obtenido y el límite inferior el dato más pequeño. ¿Ok? De acuerdo a esa fórmula, pues a la larga el rango solamente se ocupa del dato más grande y el dato más pequeño. O sea que para él no importa todos esos datos que quedan en la mitad. Yo puedo, o sea que para el rango es lo mismo que hayan 2 datos, a que hayan 4 datos, a que hayan 100 datos, a que hayan 1000 datos. A él solamente le interesa el dato más grande y el dato más pequeño. ¿Ok? Por esta razón es que se considera que el rango es una medida susceptible o, dicho de otra forma, es una medida sensible ante la presencia de datos errados. ¿Ok? Entonces, escribamos eso. Es sensible a la presencia de datos errados. ¿Qué significa?
que cuando existe un dato errado, pues me genera un resultado o me puede cambiar mucho un resultado, ¿sí? ¿Y por qué? Precisamente porque si preciso el dato errado es el más grande, entonces eso me puede ampliar demasiado el rango porque estoy tomando en cuenta un dato que está mal calculado, ¿sí? Estábamos frente al ejemplo de las estaturas. ¿Qué tal si cuando yo fui a medir, por ejemplo, al señor Vargas, me equivoqué y la estatura del señor Vargas la tomé como 2 metros, cuando él realmente, que aún siendo el más alto, medía, por ejemplo, 1,75. El señor Vargas medía 1,75 y yo por error tomé el resultado de 2 metros. ¿Qué pasaba? Que si yo solamente tomaba el dato más grande y el dato más pequeño, entonces esto sería el rango, ¿sí? Digamos que el más bajito, a ver, el más bajito de todos, ¿quién puede ser? Ya ni, Yo. ya ni siquiera sé porque como ustedes ya nos llevamos tanto tiempo sin vernos, entonces no sé qué estatura tienen ahorita. Pero vamos a poner una cifra por acá. Digamos que hay alguien, no sé quién, hay alguien que mide 1,55. Entonces, el rango, el rango real, ¿cuál hubiese sido? El real. El real hubiese sido tomando en cuenta el 175, porque ese era mi estudiante más alto. O sea que el rango real debería haber sido 175 menos el dato más pequeño que era 155. O sea que el rango era de 20 centímetros, el real. Pero como yo me equivoqué, entonces no tomé el valor de 175, tomé fue el valor de 200 menos el 155 y resulta que la estatura me da, o mejor, el rango me está dando 45 centímetros. Des en cuenta que no importaba que los otros valores estuvieran bien, sino que cometí un error y tengo un dato que está mal calculado. Y des en cuenta cómo se dispara el valor del rango por un solo error que está en la medición. ¿Sí está claro, chicos? Sí, señor profe. Ok, entonces, ¿qué se hace estadísticamente o en los estudios de estadística? ¿Qué se hace para tratar de eliminar esos posibles errores que se pueden presentar? ¿Ok? Entonces, para eliminar esos posibles errores que se pueden presentar, entonces se elimina para eliminar los posibles. No es que yo esté garantizando, no es que yo garantice que siempre hay error, no, pero sí podría existir un error, ¿cierto? Entonces, para eliminar los posibles resultados, los posibles errores de medición, se elimina el dato más pequeño y el dato más grande de la muestra. ¿Listo? Entonces, sencillamente lo que se acostumbra a hacer es eliminar el dato más grande y eliminar el dato más pequeño. De esa manera, entonces nosotros podríamos eliminar un posible error. ¿Listo? Además, teniendo en cuenta otra cosa, que si resulta ser un caso excepcional, ¿cierto? Es un dato, de pronto no está mal tomado, pero resultó ser un dato excepcional, ¿sí? Por decir algo, así como lo he colocado ahí. Supongamos que todos los datos, todos los datos están así
de separados están. ¿Listo? Pero excepcionalmente tengo a este estudiante de acá. ¿Será que yo puedo considerar que por la existencia de ese caso excepcional, podemos considerar que siempre va a ser así? ¿Siempre voy a contar con un caso excepcional? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, ¿cierto? Sí, ¿no? No, precisamente es lo que estamos diciendo. Es un caso tan excepcional que no está demostrando el comportamiento de toda mi muestra. Yo no puedo considerar que porque en este colegio hay un estudiante que mide 2 metros, eso es el común denominador para todos los colegios. ¿Sí? Entonces, recuerden que el estudio estadístico lo que hace es, a partir de una muestra, poder representar lo que va a ser la población. ¿Sí? Yo no puedo considerar que porque en este colegio excepcionalmente haya un estudiante que mida 2 metros, eso es común para todos los colegios. ¿Ok? Recuerden nuevamente el concepto de muestra y de población. La muestra es un pequeño grupo que quiere representar a toda la población. Entonces, el hecho de que yo haga un estudio aquí no significa que va a corresponder a toda la población de todos los colegios o todos los estudiantes de grado noveno de todos los colegios del país. Igual pasaría por el contrario. Si yo tengo un estudiante en este colegio exageradamente bajito, demasiado bajito, pues no puedo considerar que la estatura de ese estudiante esté representando al estudiante más bajito de todos los colegios o de todos los estudiantes de grado noveno en todos los colegios del país. ¿Ok? Por eso, esos casos excepcionales se eliminan. Entonces tenemos dos causas por las cuales vamos a eliminar el dato más grande y el dato más pequeño de la muestra. Aquí quiero hacer una observación. Se hace normalmente en un estudio estadístico. ¿Ok? Sin embargo, para nuestros ejercicios no lo vamos a considerar. ¿Listo? Nosotros no lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Pues que los datos, el dato más grande y el dato más pequeño no están considerados ni como un error ni como un caso excepcional. ¿Estamos? No son casos excepcionales para nuestros ejercicios. O sea que esto que estoy hablando aquí se acostumbra a hacer para estudios estadísticos, pero no para nuestros casos. ¿Está claro? De todas formas, si ese valor más grande o más pequeño persiste, es decir, se vuelve a repetir, entonces es una razón más para considerar que el dato ni es errado ni tampoco es excepcional. Porque si yo tengo otro estudiante que sigue midiendo 2 metros, entonces no puedo considerar que sea algo excepcional. Entonces aquí puedo decir, pues no, eso sí puede estar ocurriendo frecuentemente. Frecuentemente puedo considerar que tengo estudiantes que miden esa estatura. ¿Está claro? ¿O alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Todo bien, todo bien. Ok. Entonces, eso es sencillamente lo que es la medida del rango. ¿Vale? El rango tiene otra característica, aparte de ser tan sensible a la presencia de datos errados. Tiene otra característica, y es que el rango es una medida relativa. El rango es una medida relativa. ¿Por qué es relativa? Porque depende de. Ya sabemos que esa expresión relativa significa depende de. Depende de.
¿Sí? ¿Y de qué depende? Pues depende de los valores que nosotros tengamos en la muestra. ¿Sí? Depende de los valores que tenemos en la muestra. ¿Ok? Me refiero a lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos muestras. Y entonces, tengo dos estudios estadísticos y tengo entonces muestra 1 y muestra 2. De la muestra 1, el límite superior fue de 410. 410 lo que sea, centímetros, metros, kilogramos, lo que sea, no sé. Y el límite inferior fue de 400, cerrado. Para la muestra 2, el límite superior fue de 210 y el límite inferior fue de 200. Pregunto, ¿cuál rango es más grande? ¿El de la muestra 1 o el de la muestra 2? ¿O es igual? Son iguales, ¿no? Iguales. Aquí los rangos son iguales. El rango de la muestra 1, pues sería de 410 menos 400. Eso me daría que el rango es de 10. Y para la segunda muestra, el rango 2, diríamos, sería límite superior 210 menos límite inferior 200. Por lo tanto, el rango sigue siendo de 10. ¿Ok? Recordemos el concepto del rango. ¿Qué es el rango? ¿Qué dijimos que era el rango? Una medida Una de medida de elasticidad. elasticidad. Una medida de elasticidad, ¿cierto? Es decir, ¿qué tanto estiraba? Eso fue lo que dijimos. ¿Qué tanto estira la medida? ¿Ok? O sea que aquí me está diciendo que mi primer muestra estira 10 unidades y la segunda también estira 10 unidades, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, ¿será eso que me dice que las dos medidas tienen la misma elasticidad? Pues no, no es lo mismo. ¿Listo? ¿Y por qué no es lo mismo? Porque aquí estamos hablando de que son 10 centímetros comparado o con respecto a medidas que están de 400, mientras que aquí los 10 centímetros son medidas que están entre 200. Les voy a poner un ejemplo para ver si somos más claros. Supongamos que ustedes van a un almacén o van a comprar una camisa, y van a comprar un pan. ¿Ok? Resulta que en las camisas dice que el precio es de 4.500 pesos, por poner una cifra. Mientras que en el almacén más barato, el precio es de 4.400. ¿Será que hay mucha variación entre los dos almacenes? Pagar de 4.400 a 4.500, ¿hay mucha variación? No. No. Yo podría decir, no, no voy a este almacén porque es que me están cobrando demasiado. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues no. No. O sea, des en cuenta que si estoy en este almacén donde me cobran 4.500, hombre, no voy a pagar un bus para ir a comprarlo en el otro almacén que vale 4.400, ¿cierto? No se justifica. Y de hecho, podemos considerar que esos 100 pesos casi que son insignificantes. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando esos 100, yo puse 1.000, pero son 100 pesos? Pero ¿qué pasa si esa misma situación se presenta cuando vamos a comprar pan? Resulta que en una panadería, cada pan me lo cobran
a 200 pesos, mientras que en la otra panadería me lo están cobrando a 300 pesos. La diferencia sigue de 100 pesos. Sigue siendo 100 pesos, pero es que 100 pesos comparados con 200 no es lo mismo que 100 pesos comparados con 4.400. 100 pesos comparados con 200 es la mitad. Eso quiere decir que aquí me están cobrando el 50% más. Cuando yo voy a esta panadería, me están cobrando el 50%, es decir, me están cobrando la mitad de demás. Por lo tanto, 100 pesos para esta situación, 100 pesos para esta situación, sí es significativo. Es significativo. Mientras que 100 pesos para esta otra cantidad o para estas cantidades no es significativo.